Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. El 30 de octubre de 1938, el director Orson Welles emitió junto con el Teatro Mercurio del Aire, bajo el sello de la CBS, su adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos, escrita originalmente por Herbert George Wells en 1898. Dicha emisión relataba la invasión de seres extraterrestres a nuestro planeta, causando la conmoción y desconcierto de toda una nación. Este evento trajo consigo grandes hallazgos por parte de los sociólogos, que pretendían entender más a fondo la comunicación de masas. La noche del 30 de octubre de 1938 será recordada por el pánico que cundió en todo el país, cuando supuestamente los marcianos invadieron la Tierra. Para poder persuadir a los oyentes, Orson Welles utilizó diversos recursos, como el guión, la narrativa, efectos sonoros, musicalización y entrevistas con expertos para enfatizar y hacer más realista la transmisión. El programa emitido al principio parecía ser un concierto, hasta que repentinamente la trama tomó un giro inesperado. Al principio de la transmisión se les advirtió a los oyentes que se trataba de una dramatización, pero los que escucharon la emisión más tarde no podrían saberlo. La emisión reunió datos sobre la reacción del hombre en momentos de tensión y ayudó posteriormente a la mejor comprensión de su comportamiento. Ante tal catástrofe, las reacciones de las personas fueron variadas. Al finalizar la transmisión, habían personas rezando, llorando y huyendo para no encontrar la muerte a manos de los marcianos. Por lo menos 6 millones de personas oyeron la emisión y 1 millón se asustaron o inquietaron. Gracias a los estudios realizados por los sociólogos y a las personas entrevistadas posteriormente a este evento, podemos clasificar a los oyentes de la siguiente manera. Si se volviera a realizar lo que hizo Welles en la actualidad, quizá tuviera un impacto muchísimo menor en las personas, ya que la radio no es tan popular como en aquellos tiempos. Aún así, quisimos realizarlo de nuevo, pero en un grupo de 18 jóvenes de entre 19 y 21 años. Reunimos a los alumnos del segundo cuatrimestre de la carrera de comunicación para ponerles la grabación completa de la transmisión. Cabe mencionar que a ninguno se le dijo de qué se trataba dicha actividad, para que no investigaran o se informaran previos al acto, y los resultados fueran alterados. También dividimos al grupo, y a la mitad les pedimos que esperaran mientras que algunos escuchaban el inicio de la grabación. Ellos entrarían después. Inicia la grabación, y como era de esperarse, a la mayoría no le parecía de mucha importancia. Unos se paraban, otros platicaban, y otros sacaban sus celulares o iPods. Muchas distracciones a su alrededor. Pasaban los minutos y algunos empezaban a poner atención, ya que el tono de voz y los sonidos eran más alarmantes. Se podría decir que hubo un momento donde todos pusieron atención, que fue cuando se escuchaban explosiones y las voces de las personas eran más exageradas. Sonaban con miedo y alertaban a los oyentes. Durante esos momentos se les pidió a los demás que entraran. Uno que otro preguntó de qué se trataba la grabación y otros solo se sentaron y empezaron a escuchar. La tensión seguía, pero poco a poco fue desapareciendo.
ya que los sonidos de guerra se acabaron y solo se escuchaba la voz del profesor Pearson hablando. Cabeceando o mirando a lo lejos, todos despertaron al escuchar el sonido que significaba el final de la transmisión, que era algo estruendoso. La hora de las preguntas llegó. Les explicamos lo que esa grabación significaba y un poco de sus antecedentes, para que supieran que no solo era una simple grabación, sino que había sido de alto impacto en la sociedad de Estados Unidos años atrás. Preguntamos quiénes tenían una idea previa. 8 habían visto el remake de la película, 6 tenían idea, aunque no habían visto ninguna película ni escuchado la grabación, pero sabían de la existencia de esta. 4 no tenían idea de nada. Preguntamos también qué les había parecido. La palabra aburrido predominó en muchas respuestas, pero también mencionaron que les causó un poco de intriga por saber qué pasaría después. No hubo miedo, pánico ni nada de eso. Todos sabían que era ficción. Al parecer les dio más temor saber lo que esa grabación, a la que habían tachado de aburrida en 1938, causó conmoción nacional y las consecuencias que esta trajo consigo. Podríamos comparar las reacciones de los jóvenes con algunas de las que las personas afectadas tuvieron en esa época. Por ejemplo, los jóvenes, al escuchar los sonidos fuertes de estallidos y bombas, su atención fue mayor a la que hasta ese momento habían tenido. Las personas que escuchaban en ese momento a Wells y a su equipo quizá al principio tomaron todo muy a la ligera, pero cuando empezaron a sonar desesperados y los sonidos fueron más fuertes, la atención despertó en ellas y empezaron a escuchar con más cuidado la transmisión. Y podría ser que hasta hayan olvidado lo que en minutos anteriores se mencionó. Esto causó el gran malentendido y sus consecuencias. Aquí el único culpable es el desinterés y la falta de atención. Comprobamos lo que mencionamos al principio. El impacto no sería el mismo, y menos con una sociedad que tiene más medios de comunicación para confirmar la información que se expresa. Pero aún así, la imaginación de las personas es un arma muy peligrosa. Por esto mismo, el comunicador debe ser muy preciso en lo que informa y transmite al público en general, para evitar malentendidos y confusiones. Hoy en día, somos víctimas de los medios de comunicación, que transmiten información distorsionada para el agrado y entretenimiento de su público. Si Orson Welles logró impactar a toda una nación con un suceso ficticio, la pregunta es, ¿qué pasaría en la sociedad actual si los medios distorsionaran un suceso catastrófico que, a pesar de ser ficticio, suene real? This is Orson Welles, ladies and gentlemen, out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. Grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.